tal, amigos? Buenos días. Pues esta mañana tenemos el gusto de tener un acompañante de primera línea. Es el licenciado Luis Maldonado Venegas. Luis presentó el domingo pasado en Bellas Artes el segundo libro que él escribe desde que está en Puebla, primero como secretario de Educación Pública y ahora como secretario general de Gobierno. Pero este libro, Luis, buenos días. Buenos días, mi querido Enrique, es como siempre un privilegio estar contigo. Es un placer estar contigo también. Espacio de empecé a leer trilogía magisterial. Tú sientes una verdadera devoción por la educación, ¿verdad? Por supuesto, y además aquí dos vectores que han sido para mí siempre de una gran motivación. El aprendizaje de nuestra historia y particularmente en este caso el de los forjadores de lo que fue el inicio de la escuela pública mexicana, pues suma precisamente estos dos cauces, el de la historia y el de la educación, que es sin lugar a dudas el motor que transforma a las sociedades y que logra la superación personal y colectiva de nuestros pueblos. La portada del libro lo dice todo, es trilogía magisterial. Y luego habla de tres grandes. Así es. Los llamas colosos, ¿no? Los tres colosos, repito, en la fundación de los cimientos de la escuela pública mexicana, en los albores del México independiente, que además, en el caso de cada uno de ellos, fueron personajes polifacéticos de su época. Era una época muy convulsa. El siglo XIX concitó prácticamente 190 azonadas, golpes de Estado, guerras intestinas, guerras civiles e intervenciones de otros países a nuestro territorio. Gastón García, tú recordabas el número de invasiones. Por supuesto. Entonces, fue un contexto el que les tocó vivir realmente complejo, difícil. Todos recordamos que cuando se crea, se funda propiamente la nación mexicana al triunfo de la insurgencia, con el primer Congreso Constituyente ya formal, el de 1824, ya nace la República con confrontaciones y conflictos de distintos sectores de la sociedad de aquella época. Y a lo largo del siglo XIX, pues, ¿qué tenemos? La lucha entre conservadores y liberales, entre monarquistas y republicanos, entre federalistas y centralistas. Y en medio de ello, en la división que lamentablemente se generó al interior de nuestro país, pues el territorio mexicano se convirtió en un apetitoso objetivo. Ya hacia 1840 y tantos tenemos la intervención norteamericana, una primera intervención francesa, y posteriormente, bueno, pues lo que fue realmente la aventura del imperio, que se prolongó por varios años y que lamentablemente en la desunión de los mexicanos, pues se encontró un eslabón muy débil que afortunadamente pudo ser superado por la forja, por la personalidad, por el carácter de aquella gran generación de la Reforma, con Juárez a la cabeza, pero con personajes como estos tres que invocamos en nuestro libro, que habría que decirlo, es relativamente fácil exaltarlos, porque los tres fueron personajes de un perfil muy sólido en su formación intelectual, pero sólido también en su carácter y en su determinación para poder construir y para poder aportar, repito, en ese convulso México del siglo XIX, cosas grandiosas. Porque son Ignacio Ramírez, Ignacio Manuel Altamirano y Justo Sierra Méndez. Pues son tres nombres que... Tres pilares. Tres pilares. Sí. Estaba yo leyendo el prólogo, que es de verdad muy interesante, todo el libro. Estoy empezando a leerlo, pero te arroba la lectura de este libro y te mete en un tema
pues apasionante como es la educación. Dice, los tres colosos de esta trilogía magisterial modelaron una nación porque su aula fue la república entera. Ignacio Ramírez el Nigromante, Ignacio Manuel Altamirano y Justo Sierra Méndez son una reserva de heroísmo, tolerancia, coherencia, honradez, concordia y pensamiento utópico. ¿Cuántos mexicanos de hoy reúnen todo esto? Comentaba que la dimensión de cada uno de ellos era muy semejante a aquellos personajes de la época del Renacimiento, que podían acumular en sus capacidades distintas dimensiones. Los tres fueron poetas, literatos. En el caso muy específico de Justo Sierra, un gran historiador. La obra más grande que se ha escrito alrededor de Juárez la escribió él, Juárez, su vida y su obra. Pero los tres también fueron periodistas, los tres fueron congresistas, los tres fueron miembros de la Cámara de Diputados, y sus fogosos discursos aún se recuerdan en todos los casos. Los tres fueron diplomáticos, los tres participaron también como militares activos en distintos momentos y circunstancias. Habría que recordar, por ejemplo, en el caso de Ignacio Ramírez, al que se le llamó el gran jacobino, el gran ateo. Recordar, por ejemplo, su ingreso a la Academia de Letrán, con aquel discurso que cimbró las bases de aquella sociedad académica, titulado Dios no existe.